Hola a todos, espero que se encuentren bien. Bienvenidos a este canal Enfermería y Medicina Básica. En este video vamos a hablar acerca de la hemoglobina. La hemoglobina es una proteína que está en la sangre, específicamente en los glóbulos rojos. Es una estructura cuaternaria ya que consta de 4 subunidades. En cada una de estas subunidades se encuentra un grupo hemo, el cual en su parte central tiene un átomo de hierro, el cual para poder unir oxígeno tiene que encontrarse en estado de oxidación 2. La hemoglobina se considera una hemoproteína debido a que tiene un grupo hemo. La hemoglobina tiene como función el intercambio gaseoso. La hemoglobina toma el oxígeno de los pulmones y lo lleva hacia los tejidos. En los tejidos toma el CO2 y lo lleva hacia los pulmones para ser eliminados mediante la expiración. Aquí tenemos esta imagen que está representando el alveolo y aquí un vaso sanguíneo que pasa por el alveolo. La flechita verde está representando la salida de aire, mientras que la flecha de color naranja está representando la entrada de aire. Cuando nosotros respiramos, cuando captamos oxígeno, cuando captamos aire, cuando realizamos el movimiento de inspiración, lo que sucede es que este aire entra y en ese aire hay una cantidad determinada de oxígeno. Ese oxígeno, por la presión con la que ingresa, entra al glóbulo rojo y dentro del glóbulo rojo está la hemoglobina y ese oxígeno va a ser llevado a los tejidos. Aquí esta flechita verde representa, como les dije, a la salida de aire. Cuando nosotros expiramos, cuando expulsamos el aire, lo que sucede es que ese dióxido de carbono que viene en los glóbulos rojos es expulsado de un sitio de mayor presión a un sitio de menor presión y llega al ambiente, al aire atmosférico. Tenemos los tipos de hemoglobina, podemos encontrar hemoglobina 1, hemoglobina 2 y hemoglobina fetal, que son las más frecuentes. La hemoglobina A1 está formada por 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta, y es la forma más frecuente en el adulto. Hay aproximadamente un 97% del total de la hemoglobina. Y esta hemoglobina 1 es la que estamos viendo aquí en esta imagen. Vemos que tiene 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. También podemos encontrar la hemoglobina A2, que está formada por 2 cadenas alfa y 2 cadenas delta. Esta hemoglobina ya hay menor cantidad, hay aproximadamente un 1.8 o un 3.2%. Y esta hemoglobina es útil para el diagnóstico de enfermedades, es decir, cuando esta hemoglobina A2 la encontramos elevado, estamos sospechando de beta talasemia. Y tenemos la hemoglobina fetal, que está conformada por 2 cadenas alfa y 2 cadenas sigma. Esta hemoglobina, como su nombre lo indica, se encuentra en el feto y después del nacimiento es reemplazada gradualmente por la hemoglobina del adulto. Tenemos aquí el grupo hemo, que es un tetrapirrol cíclico que contiene hierro. Consiste en 4 moléculas de pirrol, las cuales están unidas entre sí por puentes de metilo. Entonces aquí tenemos, esta es la estructura del grupo hemo. El grupo hemo se encuentra en cada subunidad de la hemoglobina. Está representado por este anillo, por este círculo, que en la parte central tiene un átomo de hierro, como lo observamos acá. Este es el grupo hemo y en su parte central tiene un átomo de hierro, que como les dije anteriormente, que para unir oxígeno tienen que estar en estado de oxidación 2. Ahora, también lo podemos encontrar en estado de oxidación 3, pero en estado de oxidación 3 no podrá unir oxígeno. Cuando la hemoglobina tiene su átomo de hierro en estado de oxidación 2, recibe el nombre de oxihemoglobina, pero si el átomo de hierro está en el estado de oxidación 3, recibe el nombre de desoxihemoglobina o metahemoglobina. Entonces miremos acá la estructura del grupo hemo. Dijimos que está formado por un tetrapirrol, significa que hay 4 pirroles. Y los pirroles vienen siendo esto. Este viene siendo un pirrol, este viene siendo otro pirrol, este otro pirrol y este otro pirrol. Y los pirroles están unidos entre sí por unos puentes de metilo. Aquí hay un puente de metilo, aquí hay otro y aquí hay otro. Y estos pirroles tienen un sustituto que son metilo, vinilo y propionato y se encuentran en el siguiente orden. Aquí observamos un metilo, aquí un vinilo, aquí un metilo, un vinilo, un metilo, un propionato y un metilo.
¿Cómo se une el oxígeno a la hemoglobina? Primero observamos acá, esta es la estructura de la hemoglobina y en cada subunidad hay un grupo hemo. Pero este grupo hemo, como lo observamos acá, observamos acá, observamos acá y acá, no se encuentra flotando en la hemoglobina. Si nos acercamos de una manera más microscópica, lo que vamos a observar es que este grupo hemo está anclado o está unido por una histidina, que son la histidina distal y la histidina proximal. La histidina proximal, también conocida como histidina F8, se une directamente al grupo hemo aquí en su átomo de hierro. Mientras que la histidina distal no se une directamente, sino que deja un espacio, como lo observamos acá. Este espacio permite la entrada del oxígeno, es decir, permite que el oxígeno se una con el hierro. Tenemos el efecto de cooperatividad. ¿En qué consiste el efecto de cooperatividad? En sí, el efecto de cooperatividad es esa unión del oxígeno, es cuando se une una molécula de oxígeno y la molécula de oxígeno, la primera molécula de oxígeno que se une por la presión del oxígeno, va a facilitar la unión de las siguientes moléculas de oxígeno. Un ejemplo, tenemos aquí, dijimos que el grupo hemo se encuentra unido con la subunidad de la hemoglobina a través de la histidina F8, que es la misma histidina proximal. ¿Qué sucede? Por la presión del oxígeno se une la primera molécula de oxígeno. Cuando se une la primera molécula de oxígeno, sabemos que se une aquí al átomo de hierro. ¿Y qué pasa cuando se une? Cuando se une el oxígeno aquí al átomo de hierro, miramos a ver que este hierro o esta histidina se producen cambios en ella. Aquí digamos que estaba en forma diagonal. Aquí vemos que el hierro se desplaza y queda en una forma recta, permitiendo la entrada de oxígeno. ¿Qué sucede? Que cuando se da este cambio a través de esa histidina es comunicado, por decirlo así, a toda la molécula de hemoglobina. A toda la hemoglobina. Este cambio lo que va a generar es que se produzcan más cambios, se produzca un cambio que va a permitir la entrada de la segunda molécula de oxígeno. Cuando entra la segunda molécula de oxígeno se producen unos cambios que permiten la entrada de la tercera molécula, y cuando se une la tercera molécula se producen cambios que permiten la entrada de la cuarta molécula. A medida que se van presentando estos cambios, se da la ruptura de los puentes de sal o los puentes salinos, que lo vamos a ver a continuación. Aquí tenemos el efecto de cooperatividad, que es lo que les estaba mencionando, que es lo que dice que cuando se une una molécula de oxígeno facilita la unión de las siguientes moléculas de oxígeno, y a medida que se van uniendo más moléculas van facilitando la unión de las siguientes moléculas. Veamos este ejemplo. Aquí tenemos este ejemplo que está representando a la hemoglobina A1. ¿Por qué? Porque vemos que tiene dos cadenas alfa y dos cadenas beta. Aquí vemos estas líneas rojas, digamos que están de una manera recta. Vemos aquí las líneas rojas, las líneas rojas y las líneas rojas. Estas líneas rojas están representando los puentes de sal o los puentes salinos. ¿Qué pasa? Aquí vamos a tomar el ejemplo cuando nosotros inspiramos aire. Cuando inspiramos aire, ese aire entra con oxígeno y ese oxígeno pasa de un sitio de menor a un sitio de mayor presión. Es decir, ejerce una presión y gracias a esa presión la primera molécula de oxígeno se une aquí en la subunidad de la hemoglobina. ¿Qué sucede cuando se une? Cuando se une provoca cambios en la estructura de la hemoglobina. Vemos acá este puente salinizado, este puente de sal, se rompe. Miremos aquí que este puente aquí estaba, aquí ya no está. Y estos puentes que están acá, este y este, digamos que tienen unas líneas onduladas que están representando que esos puentes ya están debilitados. Entonces, ¿qué sucede? Miremos acá lo que sucede. Acá lo que sucede es que ya estos puentes están debilitados, aquí hay un puente roto y eso facilita la entrada de la segunda molécula de oxígeno. Entonces se une la segunda molécula de oxígeno acá y lo podemos observar acá. Se unió la segunda molécula de oxígeno y provocó la ruptura de este puente de sal. Y la ruptura de este puente de sal facilita la unión de la tercera molécula de oxígeno, como lo observamos acá. Entonces acá viene y se une aquí en este espacio, se une la tercera molécula de oxígeno. Cuando se une la tercera molécula de oxígeno, se rompe este puente de sal, se rompe este puente de sal
y facilita la entrada de la cuarta molécula de oxígeno aquí. Y lo observamos acá, cuando se une ya la cuarta, pues ya todos los puentes están rotos, ya este último se termina de romper. Esto es lo que se conoce como efecto de cooperatividad. Y la hemoglobina va a pasar de una forma tensa a una forma relajada. Y por último tenemos el efecto Bohr, que no es más que ese proceso por el cual se da el intercambio gaseoso. ¿Qué sucede? Bueno, lo primero que sucede es que en los tejidos se forma dióxido de carbono. Se forma el dióxido de carbono en los tejidos y este dióxido de carbono ingresa al glóbulo rojo. Cuando el dióxido de carbono ingresa al glóbulo rojo, ahí se va a combinar con agua. Al combinarse con agua se produce una reacción que es catalizada por la anhidrasa carbónica y se forma ácido carbónico. ¿Qué pasa con este ácido carbónico? Cuando está gracias al pH sanguíneo, este ácido carbónico se disocia. Se disocia en protones y bicarbonato. ¿Qué sucede con estos protones? Estos protones se pueden unir a la hemoglobina. Cuando el protón se une a la hemoglobina, lo que sucede es que la hemoglobina viene cargada de los pulmones, viene cargada de oxígeno. Entonces, como el protón se une a la hemoglobina, lo que provoca es que la hemoglobina y el oxígeno se separen. Y este oxígeno va a ingresar a los tejidos. ¿Qué sucede en los pulmones? Bueno, en los pulmones yo les venía mencionando al principio que por la presión del oxígeno, el oxígeno entra, ¿cierto? La primera molécula de oxígeno entra y la segunda, la tercera y la cuarta ya ingresan pues debido al efecto de cooperatividad. Entonces, acá en los pulmones lo que sucede es que ingresa oxígeno en los pulmones. Cuando ingresa oxígeno en los pulmones, en los glóbulos rojos, en la hemoglobina, lo que va a suceder es que el hidrógeno que está aquí se separa. Se separa y ese hidrógeno ya está aquí en el glóbulo rojo, ¿cierto? Entonces, cuando el hidrógeno se separa, lo que va a suceder es que este hidrógeno se une al bicarbonato. Este bicarbonato como tal no se encontraba dentro del glóbulo rojo, sino que aquí en el glóbulo rojo hay un intercambio de cloro con bicarbonato. Sale cloro y entra bicarbonato. Entonces este bicarbonato ingresó al glóbulo rojo y se combinó con el hidrógeno. Cuando se combina con el hidrógeno, forma ácido carbónico. Este ácido carbónico se cataliza a través de una reacción que está dada por la anhidrasa carbónica. Lo que sucede es que este ácido carbónico se convierte en dióxido de carbono y se convierte en agua. Este dióxido de carbono va a ser exhalado, va a ser expulsado mediante la expiración y de esta manera se da el efecto Bohr. Bueno, hasta aquí ha sido todo. Espero que les haya quedado claro, que les haya sido de gran ayuda. Les invito a que le den like al video y se suscriban a mi canal. Si tienen alguna duda, déjenla en la caja de comentarios. Nos vemos en un próximo video.